Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, ese espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones del tema de la hipnosis. Tú sabes que soy docente en el Centro Ericksoniano de México y es un tema que a mí me fascina y me encanta, hablar de hipnosis. Y lo que siempre las personas que nos dedicamos a esto nos damos cuenta es que existe muchísima confusión y sobre todo muchísima información errónea sobre qué significa o qué es exactamente la hipnosis. Hay mucha creencia por ese tema de los espectáculos públicos donde está una persona que parece que duerme a los demás y parece que toma el control de sus mentes, pero la verdad es que esto pues es algo divertido, es un espectáculo, a la gente le gusta, pero no es propiamente la hipnosis, sobre todo la hipnosis que utilizamos en la terapia psicológica. La hipnosis voy a empezar diciendo porque que no es algo que se haga, sino más bien es un estado natural de la mente, un estado al que la mente accede de forma natural, a veces de manera espontánea, es decir, en automático, sin que medie a lo mejor, por ejemplo, una persona que me induzca a un trance, o a veces de forma tal vez dirigida, como cuando vas con un terapeuta que induce a un trance hipnótico. ¿Cuándo ocurre el trance hipnótico de manera natural? Pues es muy fácil, ¿no? Imagínate que estás en la regadera de tu casa escuchando una canción que te gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, Moisés, ¿qué canción te gusta mucho? ¿Quién te gusta mucho? Gato la oscuridad. El gato en la oscuridad de Roberto Carlos. Imagínate que estás en la bañera, en tu regadera, escuchando Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra. Y te empiezas a imaginar que Roberto Carlos, te empiezas a imaginar que está el público enfrente de ti, te empiezas a escuchar los aplausos, empiezas a escuchar a los músicos que están acompañándote y te vas, te viajas. Sin embargo, estás cómodamente, tranquilamente en la regadera de tu casa, hasta que de repente te hablan tus hijos, papá, papá, mamá, mamá, ya llévame a la escuela, se me va a hacer tarde, y ¡zas! Sales en ese momento del trance, ¿no? Es un estado de ensoñación. Y que bueno, algo tan natural, ya cuando lo hacemos de manera dirigida, de manera profesional, con algún tipo de estrategia hipnótica, es cuando realmente puede utilizarse para resolver muchísimos temas que pueden ser en la vida demasiados complejos. Ahora me voy a ir a un caso totalmente diferente, ¿no? El mismo estado mental donde yo estoy focalizando mi atención, mi pensamiento más hacia el interior, utilizando recursos de forma amplificada como son, te decía, la atención y sobre todo también la imaginación. Una de las dudas o las curiosidades que tienen mucha gente en el tema de la hipnosis es, por ejemplo, el tema de las regresiones, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la gente puede pensar que hacer una regresión es literalmente viajar al pasado cuando yo era niño y que de repente aparezca la historia así tal cual y como fue. Y la verdad no es así, ¿no? En el caso de la hipnosis, cuando trabajamos con una regresión, pues lo que hacemos es justamente ir gradualmente caminando, avanzando de forma segura, protegida, progresiva, hacia algún momento del pasado, pero lo imaginamos o tratamos de evocar ciertos momentos, ciertos recuerdos del pasado. Es un recordar, es un imaginar de forma profunda, de forma amplificada. Y puede tal vez crear una experiencia como si realmente estuviéramos viviéndola en ese momento, ¿no? Como si estuviéramos realmente en el pasado. Pero yo conscientemente, yo que estoy siendo guiado a un trance hipnótico, sé que estoy en el presente y sé que estoy imaginando el pasado, aunque lo esté experimentando de manera plena, de manera profunda y sobre todo acompañado por esa persona que me está guiando, ¿no? Ahora bien, en el caso de las regresiones, en el caso del pasado, mucha gente cree que es posible recordar el pasado o sí, nuestra historia de vida tal cual y como fue. Pero la verdad es que cuando hablamos de la historia de vida, nuestra memoria, lo que recordamos no es una película completa, sino que más bien son fragmentos de película que se han ido ocurriendo, ¿no? Como ver un álbum de fotografías. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, sucede que si yo estoy en una regresión, en un trance hipnótico, pues puedo estar imaginando momentos del pasado y puedo de repente identificar a llegar un momento tal vez doloroso. Y el terapeuta me está hablando, me está acompañando, yo lo estoy respondiendo, me pregunta, oye Jorge, ¿qué pasa? Pues fíjate que estoy aquí en la escuela, en la primaria, y estoy con el chico que me está pegando, que me está haciendo bullying, ¿no? Ah, bueno, entonces el terapeuta me guía y me dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué quieres hacer? O hagamos algo diferente, ¿no? Y es en ese momento cuando empezamos a resignificar, a reordenar la historia pasada.
Es decir, yo voy al pasado para centrarme en ese pasado, imaginando, revivo la experiencia, le meto elementos que estoy mandando desde el presente, es decir, desde el futuro, van llegando, los acomodo, y cuando regreso nuevamente al aquí y a la ahora, hablando de la regresión, entonces obviamente regreso con una historia diferente. ¿Esto quiere decir que borré la historia original? No, la historia original queda intacta, tal y cual como la viví. Pero quiere decir que ahora tengo una historia alternativa. Entonces yo tengo la posibilidad de elegir cuando de repente pienso en el pasado, cuando de repente evoco el pasado, de elegir la historia A o la historia B. Y como la imaginación, la mente no siempre le entiende qué fue lo que imaginé realmente o qué fue lo que viví realmente, sino que suele darle el mismo valor, a veces más a la imaginación, pues entonces hay una muy buena posibilidad que a través de esa experiencia que viví en la imaginación, tenga ahora un tema del pasado ya resuelto. Esta es, por ejemplo, una forma muy útil de trabajar con temas emocionales que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, también otra situación muy importante en la cual de repente queremos usar herramientas hipnóticas cuando tal vez hay personas en nuestra vida con las cuales ya no tenemos contacto, porque ya fallecieron, porque se fueron, porque tal vez es peligroso o complicado o poco seguro o ni siquiera es saludable que me enfrente a esas personas. Sin embargo, hay un conflicto, hay algo que quedó no resuelto. Bueno, también en la hipnosis puedo yo imaginarme que de repente tengo a esas personas enfrente de mí, puedo dialogar de manera segura con ellas, yo mismo imaginando que están ellas ahí enfrente de mí, acompañado por mi terapeuta que me está cuidando, me está protegiendo, me está acompañando. Y entonces, ¿qué es lo que busco? Cerrar ciclos, ¿sí? Terminar con cosas que no han sido concluidas. Y eso, por supuesto, es muy importante, ¿no? Porque andar por la vida ahí con asuntos inconclusos, pues realmente puede ser demasiado complicado. La hipnosis en general, pues se utiliza en situaciones para manejo de ansiedad, de depresión, de estrés, de angustia. También es muy utilizada en temas de manejo del dolor. Por ejemplo, en el Centro Leccionero de México, nuestra fundadora, la doctora Teresa Robles Uribe, hace ya algunos ayeres se operó de la vesícula usando analgesia hipnótica, es decir, no utilizó anestesia venosa, intravenosa, sino que realmente fueron los terapeutas los que las fueron preparando durante algunos meses hasta llegar a un punto donde ella logró manejar tanto su mente, entrar tanto a una profundidad de conciencia que realmente logró bloquear el dolor. Sí sentía, pero un dolor, pero poquito, dice la doctora Robles, ¿no? Entonces, claro que llevó tiempo, es como entrenar la mente para llegar a esas situaciones de hipnosis. La hipnosis no es una debilidad como mucha gente piensa, ¿no? Es que solamente aquellas personas que son débiles de mente se hipnotizan. Por supuesto que no. Al contrario, ¿no? Entrar en un trance hipnótico es una habilidad que se aprende. Es decir, así como puedo aprender a cantar o puedo aprender a tocar un instrumento, también entrar en trance hipnótico lo puedo aprender a través de la práctica, ¿no? Entonces, así como existe la meditación, también existe la autohipnosis, es decir, yo puedo ir con mi terapeuta a que me guíe algunos ejercicios y tal vez me regalara algunos audios o tal vez me enseñará algunos ejercicios que yo mismo puedo, en la comodidad de mi casa, de mi espacio, practicar todos los días. Y esto, por supuesto, me brindará herramientas poderosas para seguir avanzando en mi vida y para resolver una infinidad de problemas emocionales y mentales. Amigas y amigos, esto fue Contacto Emocional.